Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta reunión y vamos a tener unos pensamientos en la palabra de Dios. Palabra de Dios, como siempre uno dice, que es palabra que uno recibió primero, ¿no? Y como decía, siempre el Señor habla a nuestros corazones cuando nosotros tenemos la responsabilidad de dar la palabra de Dios, inútiles siervos delante de Dios, por lo menos lo que yo así me considero. Pero estaba pensando en estos días en la palabra bendición. La palabra bendición es una palabra que hoy en día está muy de moda, podemos decirlo de alguna manera, está en auge en la boca de la humanidad y muchos desean ser bendecidos, dicen ser bendecidos. Entonces me ponía a pensar el verdadero significado de esta palabra bendición para mí, en primer lugar, y así el Señor me fue llevando a pensar en la palabra bendición para toda la humanidad. Vamos al libro de Génesis para ver primero en qué momento el Señor podemos decir que trajo la bendición sobre el hombre. Y vamos a Génesis capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 27 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Génesis 1:27 dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda hierba que da simiente que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol que hay en el fruto del árbol que da simiente, seros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se mueven sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Los propósitos de Dios, la voluntad de Dios fue, como muchas veces escuchamos decir, que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y así lo registra la palabra de Dios. Y hay muchos que por ahí nos gusta el hecho de pensar que fuimos criados por Dios a su imagen y su semejanza. Y así lo dice la palabra de Dios. Y también dice en la palabra de Dios que puso, como dice también, en alguna manera podemos pensar en el Salmo 8, que puso todo debajo de los pies, porque dijo que Dios los bendijo y Dios mismo le dijo: fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread. El hombre tenía que señorear toda la tierra, estaba todo hecho para el propósito de Dios, para el servicio del hombre, para que el hombre señoreara todas las cosas. Pero ¿qué pasó? Bien sabe toda la humanidad que el hombre cayó en pecado, y muchas veces se ha hablado en forma de cuento, en forma de ilustrativas en algunos casos, como Eva desobedece y come la manzana, y no es una manzana. Dice en la palabra de Dios que comió del fruto que Dios le había dicho que no tenía que comer, y así también compartió con su marido, con Adán, aquella fruta del árbol, aquel árbol que Dios le había dicho que no tenía que comer. Entonces ahí vemos cómo el hombre cae en pecado por desobedecer a Dios, habiéndolo Dios bendecido, como decíamos al principio, la primera vez que se escucha la palabra o se ve la palabra bendición hacia el hombre. Ahora, cuando el hombre peca y desobedece a Dios, seguimos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y vamos a leer dos versículos solamente, el versículo 23 y el 24 del capítulo 3 de Génesis. Y sacólo Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Acá vemos cómo
después de haber bendecido al hombre, dice acá en el versículo 23 del capítulo 3 que Dios mismo, Jehová, sacólo del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Habíamos visto al principio cómo Dios le había puesto todo debajo de sus pies, pero ahí por su propia obediencia y también como fue engañada Eva por la serpiente cuando le dijo que iba a ser como dioses, cosa que evidentemente la nubiló a la mujer y así a Adán también, y cayeron en pecado, y ese pecado es por naturaleza lo que la raza humana tiene, ese pecado que recibimos toda la raza humana y por consecuencia fuimos apartados de la presencia de Dios porque la paga del pecado es muerte, como dice bien en su palabra, entonces fuimos apartados de la presencia de Dios. Ahora bien, ¿nos quedamos solamente con este pensamiento de que Dios bendijo solamente en aquel momento y en ese lugar? Vamos a buscar un texto más. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo Mateo 5. Mateo 5, versículo 45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. ¿Qué tiene que ver esta palabra que leímos con respecto a lo que es la bendición? Como decía bien al principio, de que mucha gente quiere ser bendecida y busca ser bendecida por Dios. Y acá nos está hablando de que Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y sí, verdaderamente tenemos que decir que el hecho de poder levantarnos a la mañana y que el sol vuelva a asomarse en la mañana y así ponerse en la tarde o noche, es una bendición de parte de Dios, es la obra de Dios. Y así Dios permite que el hombre, a pesar del pecado, siga disfrutando o siga siendo parte de esta creación sobre aquellas bendiciones diarias que el Señor promete a la humanidad. Ahora, ¿qué pasa si nos quedamos solamente con este hecho de pensar de que nos quedamos y que somos benditos porque recibimos el sol cada mañana y porque el sol sale sobre nosotros y que muchas veces también llueve sobre nosotros y aún sobre aquellos que son malos y aquellos que son buenos? ¿Qué pasa si nos quedamos solamente con esto? Entonces, si la bendición solamente ronda en aquellas cosas materiales o que nos hacen bien, debemos de pensar que solamente nos importa el hecho de que vamos a ser bendecidos cuando estemos o estamos en este mundo solamente. Y pensaba, ¿no? Como decía también, de que mucha gente busca ser bendecida o cuando recibe algún bien material, sí fue la bendición de Dios o fue el bien de Dios o Dios lo propuso así. Y a veces no es el hecho en sí de que fue la voluntad de Dios, porque si fuera por nuestro pensamiento, todo rondaría sobre lo material. O sea que solamente somos benditos o bendecidos de Dios cuando recibimos cosas materiales. O también muchas veces con la salud. Podemos decir que somos bendecidos por la salud y muchas veces es así. Pero también empezamos a juzgar sobre aquellos que creemos que no merecen ser bendecidos o sí bendecidos. Entonces empieza a jugar el hecho de que creemos que es buena la bendición para algunos y para otros no, y por qué Dios lo bendice tanto a aquel y a mí no. Entonces tenemos que decir que la bendición de Dios está para todos y es para que el hombre pueda aprovechar la bendición de parte de Dios. Y pensaba también, ¿qué significa la palabra bendición? La palabra bendición es la bendición de Jehová. La bendición de Jehová en la palabra de Dios dice claramente en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y que no añade tristeza. Entonces, hablamos de la bendición de Dios, lo que es la bendición de Dios. Y tenemos que ser claros con esto, ¿no? Porque la bendición de Dios verdaderamente es la que enriquece.
Ahora, ¿es la que nos enriquece en este mundo? Entonces, puede llegar a pasar de que una persona que no tenga mucho dinero puede llegar a pensar que no es bendita de parte de Dios y que es triste porque no es bendecida de parte de Dios, porque dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. O sea que los que son ricos son solamente benditos de Jehová, y no es así. Les puedo asegurar que no es así. Porque muchas veces los ricos, por decirlo de alguna manera, los muy ricos, tienen mucha más tristeza que muchos pobres, que muchos aquellos de que no tienen dinero. Entonces vemos acá que las cosas materiales muchas veces no tienen nada que ver con la bendición de Dios. La bendición de Dios en lo material es una consecuencia para el uso o para lo que podemos llegar a servir a Dios o darle a Dios, porque tenemos que pensar que aún las cosas materiales son de Dios. Y Dios es el que está por sobre todas las cosas. Y como decía, ¿no?, en el texto, que Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿eh? Entonces, Dios, en mi caso, que yo soy agricultor, como muchos saben, eh, puede llegar a hacer llover sobre mi campo o no. Y sobre alguno que verdaderamente puedo llegar yo a considerar que no es un justo. ¿Y cómo puede ser que sobre aquel llueve el campo y sobre mí no? Y aquel tiene una gran cosecha y yo no. Entonces volvemos a lo material. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, ¿dónde está el punto de este significado? Vamos a buscar un texto más para ir aclarando este tema. Vamos a leer en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Versículo 3. Dice en la palabra de Dios: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y acá habla de la bendición, diciendo de que serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, hay una cuestión acá al principio, porque dice: bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea que habla de una bendición y de una maldición en este caso. Y podemos pensar, ¿no?, el hecho de que la bendición de Dios es el hecho en sí cuando Dios pone la mirada sobre alguien en particular. Si yo digo que Dios me está bendiciendo o pido que Dios me bendiga, estoy pidiendo que Dios me mire, que obre en mi vida por una situación particular, para que ponga su mano sobre mí, para que me guíe, para que me contenga, para que me sostenga, depende de la situación. Pero es un trato particular, una mirada particular de parte de Dios. Entonces tenemos que decir que aquellos que maldicen son aquellos que quitan la mirada de Dios, y Dios mismo quita la mirada de los que no lo miran, de los que no lo buscan. Entonces acá estamos ya entrando en un plano espiritual, donde habla de una bendición de parte de Dios, una bendición en el sentido espiritual. Vamos a buscar otro texto en Gálatas capítulo 3, y nos va a aclarar más todavía el sentido. Vamos a buscar Gálatas 3 y no lo perdemos. Gálatas 3. Marcamos Gálatas 3 y vamos a busquen también, o yo lo leo, el Salmo 51, versículo 5. En el Salmo 51, versículo 5, el salmista dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El otro día leía una lectura que mandó un hermano y hablaba de que el salmista se reconocía pecador delante de Dios. Y este pecado que el salmista reconoce es el pecado que tenemos que reconocer cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer todos, y tengo que hacer énfasis en este versículo antes de ir a Gálatas. Porque dice:
en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que habla de una cuestión maldita, por decirlo de alguna manera, y habla de pecado. Y acá estamos pensando y hablando sobre lo que decíamos al principio de la herencia que tuvimos como criaturas de Dios, y podemos decir de Adán y Eva que por causa del pecado, el pecado fue transmitido a la humanidad desde el principio de la fundación del mundo. Entonces, el salmista bien claramente decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y así es toda la naturaleza humana. Toda la naturaleza humana es nacida y es formada en maldad, y el pecado está en la persona cuando nace. Obviamente que cuando un bebé nace no tiene pecado, pero ni bien hay un poquito de conciencia, el pecado ya se manifiesta en el hombre. El pecado es algo que no podemos nosotros dejar de hacer. El pecado es algo que está en nosotros, porque nos es dado por herencia. Es algo natural en el hombre, el pecado. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y todos hacemos cosas malas. Muy claro este texto de la palabra de Dios. Entonces, hablábamos de la bendición de parte de Dios, y hay una bendición mayor de parte de Dios para el hombre que no tiene nada que ver con la bendición material, porque si nos quedáramos solamente en el hecho de decir que queremos ser benditos acá en este mundo, la bendición dura pocos años. La bendición de Dios solamente dura, a lo sumo, 100 y poquitos años, en el mejor de los casos. Entonces, ¿después qué pasa con la bendición para el hombre? ¿Qué pasa con la eternidad? ¿Qué pasa con el alma del hombre? Todo hombre, cuando nace y tiene conciencia, es separado a causa del pecado. Vamos, como decía, a Gálatas 3. Gálatas 3, capítulo 13. Dice así en la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en el madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿La ley qué es? La ley de Dios, es la voluntad de Dios. Lo que Dios le dijo a Adán, a Eva y a Adán, de aquel árbol no deberían de comer. Ahí empieza a manifestarse la ley de Dios en el hombre. ¿Qué hizo el hombre con la primera ley? La desobedeció. Entonces, cuando el hombre desobedece la ley de Dios, es maldito. Maldito en el sentido de que Dios quita la mirada del hombre a causa del pecado. Vamos a buscar otro texto, Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. 21, 23. Dice así en la palabra de Dios. Podemos leer desde el versículo 21 en adelante para que el Señor nos aclare a través de su palabra un poco más el contexto de lo que queremos decir. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Y cuando alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, y le habrás colgado en un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Volvemos a Gálatas capítulo 3, sin dejar de ver y de pensar lo que decía acá en este versículo, de que maldito era el que era colgado en el madero, y lo habla desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Cuando alguno hubiere pecado, tenía sentencia de muerte, y que había de morir, y que debería de ser colgado en el madero.
Esta es la sentencia de parte de Dios por aquellos que desobedecían la ley. Ahora, pongámonos a pensar un poquitito en este sentido, antes de empezar a meditar en Gálatas. Si hablábamos de que la paga del pecado es muerte, y de que fuimos formados en maldad y fuimos concebidos en maldad por naturaleza, no porque nuestra madre lo fuera, benditas madres las nuestras, ¿no? Pero es una cuestión que se fue transmitiendo de generación en generación a través del hombre. Ahora, estamos hablando de la bendición de parte de Dios y también estamos hablando de la separación de parte de Dios. Y también estábamos hablando de que merecíamos ser colgados en el madero porque la paga del pecado es muerte. Para los ojos de Dios, si nosotros hubiéramos recibido la justa paga que nos correspondería a cada uno por haber desobedecido a Dios, la paga del pecado es muerte, como bien lo dice en su palabra. Merecíamos ser colgados en el madero. Pero dice en este precioso versículo 13 de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. O sea que nosotros, al haber desobedecido a Dios, merecíamos estar colgados en el madero. Pero ¿qué dice en este versículo tan precioso? Que Cristo nos redimió, Cristo nos rescató, nos salvó de la maldición de la ley. Nosotros estábamos malditos, no que fuéramos malditos, sino que estábamos malditos por consecuencia. Por nosotros echan maldición, porque nosotros mismos tomamos el lugar que no queríamos tomar, porque no podemos, porque la paga del pecado es muerte. Y también dice en la palabra de Dios que el hombre no quiere ni puede sujetarse a Dios. Ahora, ¿qué sería de nosotros si no estuviera Cristo? Seríamos malditos colgados en el madero, y Cristo tomó nuestro lugar. El Señor Jesús tomó nuestro lugar. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Él fue, Él afirmó el rostro, como bien dice en su palabra, para ir al madero, para ser colgado al madero. Tomó la maldición que nos correspondía a nosotros, la separación de parte de Dios. Porque dice que en su palabra que Dios apartó de él el rostro. ¿Cuándo apartó de él el rostro? Cuando estaba crucificado, cuando estaba en la cruz, cuando cargó el pecado de cada uno de nosotros, porque no podía ver la maldición misma de parte de nosotros, nuestro pecado, no lo podía ver. Entonces apartó el rostro del Señor Jesús. Y el Señor Jesús mismo tuvo que decir, ¿por qué apartas el rostro de mí? Y dice acá, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en el madero. Lo leímos recién en la palabra de Dios. Maldito el que es colgado en el madero. Cristo tomó mi lugar, yo, el maldito, y el Señor Jesús en su misericordia tomó mi lugar. Y en el versículo 14, como decía, ¿no? Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles. La bendición de Abraham fuese sobre los gentiles. Todas las familias de la tierra podrán ser salvas a través de la fe, aceptando al Señor Jesús en su corazón. Para que por fe, como dice la segunda parte del versículo 14, para que por fe recibamos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu se recibe por fe en los corazones. Cristo tomó nuestro lugar. Hermosa y única y gloriosa experiencia que debe de tener todo ser humano. El hecho de reconocerse pecador. ¿Para qué? Para que Cristo pueda cargar los pecados en el madero. Lo hizo por mí y lo quiere hacer por ti también. El Señor quiere que reconozcas tu condición de pecador. Simplemente eso, reconocer la condición de pecador, para que Cristo tome tu lugar y te pueda redimir, rescatar de tus pecados. Entonces, que pueda ser un bendito de Jehová, un rescatado de Jehová. Entonces, siendo un hijo de Dios, un rescatado de Dios, reconociendo tus pecados, diciendo, Cristo, toma mi lugar, me arrepiento de mis pecados, límpiame con la sangre preciosa, recibirás, como dice al final, la promesa del Espíritu. Recibirás el Espíritu Santo en tu corazón, que no se irá nunca más de ahí, para estar siempre, por la eternidad contigo, hasta que el Señor nos venga a buscar. Es así. El Señor quiere, porque dice también, vamos a leer el último versículo, en Juan, capítulo 3, texto conocido, el centro de la palabra de Dios, pero que tanto encierra estos textos de la palabra de Dios.
Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante, hasta el 18. Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo podemos decir de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Habla de todo aquel que creyere, en el versículo 15, para que todo aquel que creyere, para que no se pierda. Y después nos habla, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, todas las familias de la tierra. ¿Qué pasó? Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjense cómo dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a su Hijo para que venga a condenar al mundo, como bien leímos, sino para que Él tome tu lugar, para que el mundo sea salvo por Él. Y esto es unipersonal, es una experiencia personal de cada uno. Cada uno tiene que tener esta experiencia. Fíjense cómo dice el versículo 18, el que en Él cree, habla de una persona personal, no es condenado. Mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La misma palabra revela la salvación y la condenación, la maldición y la bendición. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, como dice en su palabra. El Señor quiere que todos crean en la obra de Cristo. Queda muy poco tiempo para la venida del Señor. Estamos seguros de eso. Yo estoy seguro de eso. Hay tantísimas manifestaciones de maldad y de cosas que nos están pasando. Entonces, querido amigo, ¿quieres desperdiciar el tiempo? ¿Quieres dejar que pase el tiempo y no aprovechar la oportunidad que Dios te da hoy para que le aceptes en su corazón, para que le entregues todos tus pecados? Porque Él ya fue a la cruz y Él quiere que tú le entregues tus pecados. Él no los puede tomar si no es por tu voluntad. No te los puede sacar de prepo, se los tienes que entregar. Él no te puede limpiar si tú no quieres. Le tienes que pedir que te lave. Entonces limpiará tu corazón y entrará a morar el Espíritu Santo ahí. Que el Señor nos bendiga a todos y los que somos hijos de Dios, recordemos siempre que Cristo tomó nuestro lugar en el madero. Se hizo maldito por cada uno de nosotros, para que nosotros fuéramos benditos. ¿No hemos de acaso de bendecir a nuestro Dios? Él nos bendijo, nos bendice cada día. ¿No hemos de acaso de nosotros también bendecir a nuestro Dios? Que Dios nos bendiga.